estás, hermano? Si hay algún invitado aquí, bienvenido seas a la Iglesia de Cristo. Doy gracias a Dios por permitirme estar aquí enfrente de ustedes y hablar algo de su palabra, ¿no? Perdón. No sé cuándo me escucho bien y cuándo me escucho mal, so ahí sí me hace una señita, ¿no? Doy gracias a Dios por estar aquí, como decía, frente de ustedes, sabiendo que este cuerpo en el que vivo no quiere agradar a Dios y uno se tiene que estar forzando, no forzando, bueno, luchando, que haga ese esfuerzo de tu parte para hacer lo que tiene que hacer uno en la vida, estar en el camino, en el Espíritu, agradando a Dios. Por ese esfuerzo que hacen de venir todos los domingos a venir a escuchar su palabra. Porque sabemos que en este momento podemos estar en otros lugares. Y es bueno, porque eso significa que somos de fe, ¿no? Yo personalmente estoy en gran deuda con mi Dios, por lo que Él significa para mí en mi vida y lo que Él ha hecho para mí en mi vida, de ser mi gran Salvador. O sea, y esto lo tienes que tomar a pecho, y estas cosas, cuando habla la Biblia, la tienes que tomar muy sinceramente y personalmente a ti y decir: Cristo murió por mí. Igual que para aquellos los del mundo, y algunos los del mundo lo rechazan. Mas tú, ¿qué vas a hacer? Vas a responderle a ese amor de Dios. Porque, como decía, estas cosas las tienes que tomar personalmente y sinceramente ser tú contigo mismo, con este amor no tan grande que Dios tuvo en el bajar de su trono. O sea, era rico, la palabra dice que era rico, y bajó aquí donde no tenía nada. Pero Él vino con un propósito. Y como la cantaba el hermano en su canto, ¿no? Con qué aflicción Él compró, ¿no?, nuestras almas. Los niños, como decía el canto. Como decía, en gran deuda yo me encuentro con mi Dios, porque tomo estas cosas a pecho y me digo: Cristo murió por mí. Y cuando esté en el momento más bajo en el que esté en mi vida, o sea, el problema que tenga yo, me pongo a pensar yo en el amor que tiene Dios hacia ustedes, hacia mí, el morir por nosotros, que no merecemos nada. Esa es la escritura, que hay un hombre que aún pensará en dar su hijo por la vida de otro. La va a pensar todavía. Dios no la pensó, sino que lo hizo. Dios es mi gran Salvador y es mi gran consejero personal. No necesito yo que gastar dinero para ir a consejería, para que me digan miles de cosas que no me van a ayudar, porque es el mismo consejero humano, también está lleno de problemas. Salomón dijo: no hay un hombre en todo el mundo entero, que no cometa pecado. Mas Dios fue sin pecado. Yo estaba hablando con un amigo de mi infancia, de hecho, que cuando vivía en Nevada, pues crecimos juntos, ¿no? Y estaba hablando con él y me estaba platicando él que estaba yendo a consejería, porque unos detalles de su vida y esto. Y yo le dije: ¿qué le puedo decir? O sea, sino que le recomendé al consejero que voy yo. Le recomendé al consejero que voy yo, que se encuentra aquí.
el Nuevo Testamento. Y semanas después volví a hablar con él y me dijo que cosas habían cambiado en su vida y pues, que se había hecho homosexual. Y me quedé yo pensando, ¿qué clase de consejo le daría a este hombre, no? O sea, no puedo entender. Por eso, como digo, uno no necesita andar pagando dinero, el hombre espiritual, para ir a que te den consejo de no saber, de quién sabe qué. Dios es el que te da consejo. Dios es el Dios de tu vida y debería de ser de tu vida. Y Él te va a guiar por medio de su palabra, tal en cuando tú seas sincero con Dios y quieras agradar a Dios. Porque Dios no va a forzar a nadie aquí en este edificio a que haga algo a fuerza. La palabra dice muy claramente que el justo por la fe vivirá. En mi Dios encuentro mi propósito de igual manera en esta vida. Yo antes de ser bautizado a la iglesia de Cristo, yo tenía mis propios propósitos. Yo quería, como todo hombre carnal, ¿no? Quiere llegar a tener riquezas, quiere llegar a tener esto y lo otro. Me pongo a ver, me fijo en la gente que sí han alcanzado esas cosas. Aquellos millonarios que lo tienen todo. Y de repente escucha en las noticias que tal y tal persona se suicidó. Tal y tal persona se volvió loco. Y te quedas pensando, pero si lo tienen todo, supuestamente ellos, o sea, alcanzaron la cima la cima de ellos está aquí, ¿no? Y esa cima es agarrar todas las riquezas, todo lo que el hombre deseare. Pero la cima, del hombre espiritual debería estar acá. Y esa cima es alcanzar la vida eterna. Dice, estos hombres tienen todo, todas las cosas materiales, ¿no? Pero de la noche a la mañana ya no están con nosotros. ¿Y para quién van a hacer todas esas cosas? Porque trabajaron tan duro, se esforzaron tanto para tener tantas cosas materiales y ahora otros la andan gozando. Como dice un dicho bien reconocido, nadie sabe para quién trabaja, un dicho humano. Mas yo he puesto la cima, yo he puesto mis ojos, como dice Colosenses 3, en las cosas de arriba. Ahí yo he puesto mis ojos, ahí está la meta mía de alcanzar. Mi propósito es Dios. Ese es todo el propósito del hombre. Salomón lo dijo, todo el propósito del hombre es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Y aquella persona que no anda en esas cosas, anda haciendo su propio propósito, y su propio propósito, sus propias metas, quizás las alcance o no, pero esas no la van a llevar a la vida eterna, no le van a dar vida. Dice Jesús. Pasemos a Mateo 6 para ver lo que dice Jesús sobre estas cosas. Muy rápidamente aquí esto es. Mateo 6:19. Dice, no hagáis tesoros en la tierra. Mateo 6:19. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones mintan y hurtan, sino haceos, tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y en mi Dios también
tengo una gran esperanza de algún día yo, cuando pase este mundo, alcanzar un cuerpo nuevo, alcanzar la inmortalidad, immortality, en un cuerpo nuevo. O sea, no vas a entrar a la eternidad con este cuerpo. Dios te va a dar un cuerpo nuevo. Entonces yo me pongo a pensar en esas cosas, me pongo a pensar en el amor de Dios, en sus promesas, y eso me da ánimo. Personalmente a mí me da ánimo de luchar día con día, ¿no? Porque vivimos, como decía, en un cuerpo de corrupción. Y en tu cuerpo y en el mío existe una ley pecaminosa. Y mientras tú andas luchando por hacer la voluntad de Dios, siempre te estás topando con esta ley de tu cuerpo. Y ahí es donde debería de estar tu esfuerzo, nuestro esfuerzo, de hacer la voluntad de Dios, de dejar este hombre carnal atrás con sus cosas pecaminosas, con su vieja manera de vivir, dice la Escritura. Pasamos rápidamente a lo que dice Pablo allá en Romanos 7. Romanos 7:24 dice la palabra: miserable de mí. Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Con la mente, el corazón, donde ahí recibimos, donde debe morar el Espíritu que ha recibido, porque casi la mayoría aquí son bautizados. Ahí mora el Espíritu de Dios. Y ahí mora también todos los malos pensamientos, todas las malas intenciones, todo el pecado que el hombre comete sale del corazón. Ahí es cuando te estás sopeteando siempre con esta ley pecaminosa que hay en tu cuerpo y en el mío. Mas doy gracias a Dios, como dice Pablo, con la mente, con el corazón, con el entendimiento que Dios me da por medio de su Espíritu, por medio de su palabra que me guía, que me hace aspirar a más y no poner las metas aquí en este mundo, sino ponerlas más arriba, en el cielo, en las cosas eternas, dice la palabra. Ponte a pensar, ¿a poco no valdría la pena no haber corrido en el desenfreno del mundo, en el cual ahorita el mundo está corriendo en ese desenfreno? En verse abstenido de los placeres, que son por una temporada, de haberse abstenido de esos placeres del pecado. Moisés, él quiso sufrir con la gente de Dios, los israelitas, de haber sido el esposo de la hija del faraón. A lo mejor hubiera tenido hasta más esposas, no sé cómo estaban en aquellos tiempos. Pero ahí con el faraón, o sea, materialmente el faraón lo tenía todo. Pero él no quiso, él puso la mirada en las cosas de Dios, en las cosas eternas, porque la palabra de Dios te da visión. La palabra de Dios te da esperanza. Como decía, ¿a poco no valdrá la pena el sufrir un poquito tiempo? No, un poquito tiempo, quizás la vida del hombre sea 70 años máximo, como de acuerdo como se está yendo el mundo hoy en día, todos los químicos y todas las cosas que le ponen a la comida, uno ya no está garantizado más de 70. Prefiero yo estar encarcelado
vamos a suponer que llego a los 70 años, y entrar a la eternidad, que vivir 70 o 50 años del pecado y sufrir por eternidad. Eso es algo que deberías de pensar, ¿no? Día con día, cuando te levantas y que te pones a pensar en estas cosas, ¿no? Porque el mundo, sabemos que corre en el desenfreno y el mundo quiere jalarte para atrás, los amigos y esto y esto otro. Y ahí está el sufrir, ¿no? El sufrir del hombre espiritual, el no correr con la forma de vivir, como lo era antes. Va a valer la pena. Va a valer la pena. El por ahorita estar sufriendo, y cuando lleguemos a la presencia de Dios, del Omnipotente, del Todopoderoso, cuya gloria no destruiría todo el universo, la gloria de Dios, el poder de Dios. Dice la Escritura que Dios es amor. Pero también pasemos a Hebreos. Pasemos a Hebreos 12. Hebreos 12:29 dice, 12:29 Hebreos dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y este ejemplo puedo dar de muchos ejemplos que da la Biblia. Vamos a usar el que está en Éxodo. Cuando salieron los israelitas de la esclavitud en Egipto, y que fueron al monte Sinaí, ahí Dios llamó mandar Dios a toda la gente de Israel. Estaban en la base de la montaña, y es cuando descendió Dios en aquel fuego, dice la Escritura. Descendió Dios sobre esa montaña en fuego, imagínense eso. Al ver que estás y que de repente una columna de fuego esté, y luego esta columna de fuego empiece a hablar. Dice que se estremecía, la Escritura dice que se estremecía la montaña al hablar Dios de ese fuego ante a los israelitas. No, Moisés, dile que no hable, los va a matar. No podemos soportar las palabras de Dios. Y Dios dijo, el pueblo ha pedido bien. Mejor, dijo el pueblo de Israel, que hable Dios contigo y tú nos dices qué es lo que quiere que el Señor hagamos. Como decía, a lo que voy, Dios es un fuego consumidor. Lo vemos también en Elijah, cuando sacrificaron unos animales ante Dios, que el fuego de Dios descendió del cielo y quemó todo. Quemó el agua, quemó las piedras, todo el animal. Hay un documental que estaba viendo, que se llama La montaña de fuego. En inglés es Mountain of Fire, que se encuentra en Arabia. De hecho, la gente de la región de ahí de Arabia apuntan a una montaña y dicen que esa es la montaña de Moisés. Que los de Arabia le dicen Jebal Allah, algo así se llama la montaña. Ellos le pusieron. Pero ahí tiene todas las evidencias que ahí es donde Dios bajó. La cima de esta montaña está todo negro. Todas las piedras están negras y todo ahí. Y abajo en la base hay muchos como un santuario, así con muchas piedras y muchas escrituras de muchas deidades al estilo egipcio.
¿Quiénes estuvieron en Egipto 430 años, sino los hebreos? O sea, los hebreos aprendieron a orar o como lo hacían los egipcios, ¿no? Los egipcios ponían una deidad grande y en el santuario abajo, sea de piedra o lo que sea, ellos ponían deidades más pequeñas, un halcón o otra así, pero la deidad mayor estaba en el este. Y ahí encontraron también una piedra muy grande y con muchas deidades chiquitas, así del estilo egipcio, alrededor de la montaña. Y los de Arabia no saben qué es lo que encontraron. O sea, no saben lo que tienen esa gente. Ahí en su propia tierra, pero sí está cercado todo. Y me conmovió mucho eso y dije yo, wow, a lo mejor ahí es. Y a la base de la montaña encontraron un lugar donde había ceniza, donde había mucha ceniza. Ahí en la escritura dice que ahí hacían sacrificios a Dios, en la base de la montaña. Y ahí está un corralito así de piedra, donde han de haber tenido los animales, ¿no? Wow. Bueno. Así como Dios instruyó al bajar en el fuego a la gente aquella, los hebreos, ahora Dios nos instruye también por medio de su palabra. Ya no escuchamos ni una voz que nos habla, y que mucha gente de diferentes denominaciones dicen que ellos hablan con Dios y que escuchan a Dios y esto y esto otro, pero o sea, eso no concuerda con la Escritura. Sí tienes que razonar estas cosas con ti mismo, tienes que razonar la palabra de Dios tal como es y no dejarse llevar por lo que vaya a decir un hombre que tenga un título y que esto y esto otro y él te esté contando otras cosas y la Biblia te está diciendo otras. Como me lo dijeron a mí, hay 3 opiniones: la opinión de Dios, la opinión de la gente y la mía. ¿Cuál es la más valiosa? Sino la de Dios. También el Espíritu ahora nos instruye, como decía, y veremos lo que quiere el Espíritu allá en San Judas. San Judas 1:21. San Judas 1:21, o Judas 1:21, perdón. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservado en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor para vida eterna. Vamos a hablar del estar conservados en el amor de Dios. Es decir, el mantenernos en obediencia a Cristo, quien es el Verbo, y estar en obediencia a sus mandamientos, a la ley de la libertad. Ya no a la ley que fue escrita en piedra. Esta ley ahora está escrita en tu corazón, mi corazón. Pasemos a lo que dijo Cristo allá en Juan. Juan 14, perdón. Juan 14:15. Juan 14:15 dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pues pasamos al versículo 21. De ahí del 15, pásate al versículo 21. Dice la palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará,
y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Cuándo vino a morar Cristo en ti? Cuando fuiste añadido a la iglesia, que es cuando te bautizaste. Y aún me pongo a pensar que dicen algunas gentes que solamente en creer en tu corazón y con eso es todo. Pero yo no me puedo ir con eso, te digo. No me puedo ir con lo que tú dices, porque Romanos 6, no vamos a ir ahí, pero Romanos 6, del 1 en adelante, habla de que uno es añadido a la iglesia en el bautismo. Entonces, ¿a quién le voy a creer yo? El que guarda mi palabra, el versículo 23 dijo Jesús, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Cristo mismo, cuando anduvo en la tierra, Él mismo se mantuvo en el amor de su Padre. Ahí donde estamos, pasémonos a Juan 15:10. Y consideremos lo que habla Cristo aquí. Juan 15, versículo 10. Dice la palabra, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así como yo guardé los de mi Padre y permanecí en su amor, así nosotros. Es de necesidad, es muy importante estas cosas, mantenerse en el amor de Dios. Mantenerse en el amor de Dios es andar de acuerdo al Espíritu, en amor con los hermanos. Porque cuando andas en el Espíritu, andas en el temor de Dios. Te mantienes en oración, predicando, estudiando, meditando en la palabra de Dios, estando activo en las cosas que agradan a Dios, las cosas espirituales, obedeciendo a la palabra de Dios. Y en el Viejo Testamento podemos ver muchos ejemplos de que cuando los judíos, los hebreos, no se permanecían en la ley de Dios, en los mandamientos, les iba muy mal. Dios los castigaba. Les mandaba serpientes, les mandaban a otro pueblo que viniera a destruirlos. Tomaron algunos esclavos. Y el pueblo pronto se acercaba a Dios, pedía perdón a Dios, y Dios, porque es grande en misericordia, gracias al Señor por su misericordia. Él mandaba gente, y hasta él mismo venía y los sacaba de ahí. Yo me fijo que cuando yo ando en las cosas de Dios, y ando predicando, o recorrigiendo a gente que diga esto y el otro, cuando ando en las cosas de Dios estudiando, a mí me va bien espiritualmente. Y porque me va bien espiritualmente, puedo hacer un estudio, puedo predicar. Cuando no ando en las cosas de Dios, cuando no hay un esfuerzo de mi parte, cuando me dejo llevar por los deseos de esta carne, entonces ahí es cuando a mí me va mal. Cuando pierdo el enfoque en las cosas de Dios. Ahí me pongo a pensar, híjole, a lo mejor por eso me está pasando esto, lo que me está pasando, porque he estado brincando de aquí para allá, y eso no está bien ante los ojos de Dios. O sea, tienes que estar consciente de eso. Y no te dejes llevar por cómo vive el mundo. El mundo le va bien. El mundo ahorita, carne asada, que jugando fútbol y que esto y esto otro. Yo vivía eso. Pero el fin de esa gente que no se acerque a Dios, le va a ser muy mal.
Como decía, yo prefiero estar sufriendo lo que vaya a sufrir en esta vida, 10 años más quizás, o si Dios me concede un año más. Porque en cualquier momento, a ti y a mí, una tragedia sucede y nos vamos de este mundo. Hablando de tragedias, hace unos 3, 4 días atrás mataron a un primo mío. 19, 20 años tenía mi primo. Es de Lake Havasu, ya vive él. Y él se vino a estudiar aquí a Phoenix. Y estuvo un tiempo ahí estudiando y rentando con uno de sus amigos. Y lo que pasó fue que algo inesperado, o sea, este muchachito moralmente era bueno, buenos morales. De hecho, me tocó hablar. Ella no está aquí. Y quizás yo en esta tarde no esté aquí. A lo que iba, hermanos, necesitamos estar preparados. Uno nunca sabe cuándo va a suceder una tragedia y por eso es que digo, el hombre espiritual siempre debería estar pensando en su muerte porque es parte de la vida. O sea, pero cambiando un poco de tema, es cuando no queremos conservarnos en el amor de Dios, que te alejas del Espíritu de Dios. Ahí empiezan todos los problemas. Cuando no queremos conservarnos en la voluntad de Dios, en el amor de Dios, cuando empezamos a vivir una doble vida. O sea, venimos aquí, nos comportamos bien entre los hermanos, y al salir de aquí, ¿cómo te comportas? O sea, a mí yo los puedo burlar a ustedes, y ustedes me pueden burlar a mí, pero al que no burlan, y al que ve todas las cosas, y al que darás cuenta de todas las cosas, es a Dios. Eso de que andar en un pie en el mundo y otro en la iglesia, espiritualmente no te va a ayudar. Y yo veo que muchos se quedan en ese estado y les hace algo normal a ellos, pero eso no es normal. El propósito de nosotros es madurar espiritualmente. Todos deberíamos de ser ya maestros. ¿Cómo es que, como lo dijo Pablo allá a la iglesia de los hebreos, todos ya deberían de ser maestros? ¿Cómo pues tuvo que venir a predicar las cosas más básicas de la palabra de Dios? Y yo no estoy hablando, es Pablo quien dijo esas cosas. Pero al último, ¿qué dice Santiago 1:8?
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que lleva una doble vida, que se porta de una manera bien, correctamente aquí en la iglesia, pero al salir es totalmente una persona diferente. Ese tipo de cristianos son los que Dios vomita a su iglesia. Es decir, son los que Dios saca de su cuerpo. O eres tibio o eres helado. No hay un intermedio. O decides que voy a vivir como dijo Josué a los israelitas cuando Josué tomó el mando, se murió Moisés, le dijo Josué a los de Israel: díganse ustedes ¿a quién van a orar? ¿A quién van a seguir hoy en este día? ¿O a Dios? ¿O en ese tiempo a Baal? Que se habían metido en la oración de Baal los hijos de Israel. Y por causa de ese pecado, de ese grave error, muchos murieron. Pero una doble vida no podemos estar viviendo. Si yo pienso pasar enfrente y hablar algo de la palabra de Dios, sea en lo que sea, yo necesito estar viviendo la palabra de Dios. Pasemos a Efesios 4, por favor. Efesios 4:20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. El espíritu de vuestra mente. Mas vosotros no habéis aprendido a ser Cristo. Cristo no te ha enseñado a ti de que vivas una doble vida. Cristo te ha enseñado que sigas su palabra. Y si sigues su palabra, las cosas te van a ir bien. Si quieres, les voy a leer una escritura rápidamente que se encuentra en Santiago. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Eso es lo que te enseña Cristo. Él te quiere bendecir, pero ¿cómo te va a bendecir cuando andas brincando en el mundo y en la iglesia? En el mundo, en la iglesia. Eres inconstante en las cosas de Dios. Cuando un hombre es inconstante, sea en la obra en la que sea, no va a llegar a nada ese hombre. Nunca va a terminar ese trabajo, nunca va a alcanzar la vida eterna. ¿Por qué? Porque es inconstante. Porque no ha aprendido a sufrir. Porque, más bien dicho, no, porque no quiere sufrir. No quiere sufrir el no andar corriendo en el desenfreno del mundo. Y últimamente, lo que va a venir pasando es que Dios va a sacar a esa gente de su iglesia. Y también los enseña el Espíritu. En Primera de Juan. Primera de Juan 4:7. Vayamos allá, por favor. Primera de Juan 4:7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, sino si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Tal vez hay alguien aquí que diga, bueno, ¿cómo amo a mi hermano? Yo amo a mi esposa, amo a mi familia, pero ¿cómo amo al hermano que se acaba de bautizar ni lo conozco? No he platicado con él, no sé quién es, ni él me conoce a mí. Fíjense lo que dice ahí 1 Juan 3:18. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo amas a aquel hermano? En hecho y en verdad. Haciendo bien al hermano. Haciendo bien, poniendo un buen ejemplo. Para que él vea ese temor que hay en ti de Cristo. Y que Él sepa que tú no estás jugando con tu salvación. Que tú no estás jugando con tu salvación, sino que tú quieres ser salvo. Tú vas a sufrir lo que tengas que sufrir. Vas a soportar lo que tengas que soportar. Pero tú vas a alcanzar. Porque, fíjense lo que dice, considera lo que dice el Espíritu. Ahí en ese mismo capítulo 4, el versículo 20 dice, 1 Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si tú no amas a tu hermano, a quien has visto, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no has visto? No se puede. O sea, según yo me estoy guardando mi lengua, ¿no? Lo que digo, en hablar rectamente, no decir mentiras, pero de todas maneras el Espíritu me categoriza como un mentiroso, porque aquí yo no estoy aborreciendo a mi hermano. No me gusta ese hermano. No me la llevo bien con ese hermano. Eso está mal. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y sabemos que el mentiroso va a tener su parte en el río de fuego y de azufre, dice. Fíjense, yo pensando que el no hablar mentiras, cuando el Espíritu aquí me dice, eres mentiroso de todos modos. No estás amando a tu hermano. Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ese es el mandamiento de Dios. Cristo dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Cómo amo a mi hermano? En hecho y en verdad, haciendo bien al hermano. Haciendo bien al hermano porque yo amo a Dios y amo a mi hermano, porque Dios me lo pide. Y porque, no nomás porque Dios me lo pide, porque que estamos creciendo espiritualmente juntos. Supuestamente, usted y yo estamos corriendo la misma carrera. Usted me ayuda, yo lo ayudo a usted, ya sea en oración o ya sea en otras cosas fuera de la iglesia. Pero it's a win-win situation. Termino con Proverbios 10. Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y vaya que sí cometemos faltas, ¿no? En cualquier minuto, en cualquier instante, al pensar, yo estoy cometiendo faltas. Incorrectamente.
andar hablando tarugadas cometo faltas. Pero en el amor, esas faltas serán cubiertas. Con eso lo dejo, hermanos. Gracias a Dios por su palabra y discúlpame que es un momento difícil para mi familia ahorita y gracias.